Vale, ya está grabando. Te sale... Sí, ya me ha salido directamente el puntito rojo. Vale, fenomenal. Pues buenos días y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí en el café hospitalario que hace la Asociación de Pedagogía y Psicopedagogía de la Comunidad de Madrid. Y hoy tenemos el orgullo de presentar a Lucía Hernández Maillo, que es pedagoga especializada en el ámbito hospitalario y nos va a explicar el rol del pedagogo dentro de este ámbito. Muy buenas, Julia, muchas gracias. Voy a poner principalmente, ¿lo veis ahora en el medio? ¿Se Sí. ve bien la presentación? Vale. Que tenemos un poco de problemilla para hacer. No sé por qué no se me hace un poco más pequeñita, entonces espero que se vea todo bien a lo largo del día, ¿vale? Si no me preguntáis las dudas o lo que sea y... ¿No la ves, Sandra? Qué raro. Espera, lo voy a preguntar. Si quieres, la desconecto y la vuelvo a poner, la presentación, Sí. por si acaso. Ah, Puede ser. Sandra, ¿estás con el móvil? ¿Antes te ha salido? Vale, pues vamos a hacer una cosa. La voy a quitar y la voy a volver a poner en un momentito, a ver si es por algo de eso. vale. Bueno, le voy a manejar el otro ratón porque el normal quiere no ir hoy. Vale. A ver ahora. Ahí. ¿Ahora lo veis bien todas? Vale, perfecto. Pues Lucía, cuando quieras. Perfecto. Pues nada, antes de comenzar, daros las gracias principalmente a Procolped por darme la oportunidad de estar hoy por aquí y sobre todo deciros que para mí la verdad que es un orgullo que cada vez que salen las palabras pedagogía y hospital os acordéis de mí, principalmente Julia y Leti, la verdad que tenía que hacer mención especial hacia vosotras porque siempre estáis ahí a pie de cañón conmigo y con el impulso de la pedagogía en este ámbito, o sea que muchísimas gracias por haber contado conmigo. Y lo segundo, agradecer a toda la gente que está hoy conectada por aquí, que igual al final estáis invirtiendo en un tiempo en conocer esto del ámbito hospitalario y para mí es genial porque al final es un impulsito más y hacemos mucho más ruido cuantos más seamos por aquí, o sea que muchas gracias por haber asistido esta mañana a conocer esto del ámbito hospitalario. Y nada, para empezar, me gustaría, ya veis que la presentación es muy yo, soy de presentaciones breves, pero en las que suelo decir mucho, o sea que aunque vaya a ser grabado, si queréis tomar notas y en algún momento os perdéis en algo, tenéis por ahí el chat, decirme lo que necesitéis, ¿vale? Y lo volvemos a explicar lo que haga falta, ¿vale? Antes de empezar con lo que es el ámbito hospitalario, me quería presentar un poquillo, ¿no? Algunos me conocéis ya de lo que es la pecera de la diversidad, pero bueno, para quienes no me conocéis, soy la creadora de la pecera de la diversidad, que ya tiene una andadura un poco larga, más de lo que me espero en muchas ocasiones. Y bueno, soy pedagoga especializada en educación y sociedad inclusivas. Eh, Tengo muchas formaciones, somos campeones en esto de las titulaciones y no en atletismo como, como otras ocasiones. Todos los pedagogos, el 90% seguramente tengamos un montón de formaciones a nuestra espalda. Las mías tienen mucho que ver con la pedagogía hospitalaria, con trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, pedagogía para la muerte y el duelo y tiempo libre con jóvenes con necesidades educativas especiales principalmente. Y bueno, en lo que es el trabajo, actualmente tengo dos frentes abiertos. Por una parte, trabajo con lo que es la familia y con los profesionales, con un acercamiento a través de asesorías y de formaciones y demás. Y por otra parte, pues con preparación de oposiciones. Y con los más peques, pues trabajo en reeducaciones, ¿no? Mi andadura en esto de la pedagogía hospitalaria empezó hace un montón de tiempo. Empezó cuando estuve en el grado de pedagogía.
que tuve la suerte de dar con una de las docentes que sí que defendía nuestra postura dentro del ámbito hospitalario, y gracias a ella pues creé mi TFG, que iba encaminado pues a un proyecto formativo para los profesionales para que pudieran trabajar con peques pues, que estaban en ámbito hospitalario. Y luego con el TFM tuve la gran suerte de dar también con una maestra y una pedagoga que trabajaban en ámbito hospitalario, que conocían todo esto muy bien. Y creamos el TFM, y no solo eso, sí que nos hicimos un artículo que se llama Comunicación intrafamiliar, cáncer de mama y comunicación intrafamiliar, y con el que buscábamos pues acercar lo que es el conocimiento del cáncer a los más pequeños en casa, ¿no? Si lo buscáis por ahí por las plataformas lo podéis leer, y creo que es algo muy bueno porque en él pues como que dimos pautas de cómo deberíamos comunicar estas cosas a los más pequeños, y bueno, hicimos entrevistas reales a pacientes con cáncer de mama, pues que lo hubieran tenido, que lo estuvieran pasando y demás, y nos contaban un poco sus experiencias, y fue un acercamiento más, lo que pasa que desde una visión más adulta, ¿no? Ahí empecé con los voluntariados y todo, y bueno, pues hasta el día de hoy he participado en un montón de congresos, seminarios, cursos, todo lo que voy pudiendo hacer de hospitalaria, pues a ello me lanzo. Y esto es lo que os quiero transmitir hoy principalmente, esta pasión de la pedagogía hospitalaria, que se nos vaya calando un poquito a todos para ver si entre nosotros podemos hacer bien de ruido y llegar lejos con nuestra figura, ¿no? Dicho esto, empezamos con lo que nos interesa hoy, que seguramente que os interese más que conocerme. Es el índice de trabajo que vamos a seguir. Con el primer punto vamos a conocer qué es eso de la pedagogía hospitalaria, no solo la definición, sino qué objetivos perseguimos, qué es lo que más tenemos que destacar en nuestro papel. En el segundo punto vamos a conocer las necesidades reales que presentan los alumnos, porque muchas veces nos estancamos en las suposiciones de qué es lo que pueden presentar, pero no vamos más allá. Y por último veremos cuál es nuestro papel, qué funciones deberíamos desempeñar y cómo deberíamos trabajar, y os adelantaré una cosilla que hemos creado en cuanto a estas funciones de hospitalaria, ¿vale? Vale, disculpad si tardo en pasar en una diapositiva a otra, porque como tengo que cambiar de pantalla, me lleva un poquito más de lío. Bueno, como os decía, el primer punto que vamos a tratar hoy es tratar de definir qué es la pedagogía hospitalaria, ¿no? Y yo cuando empiezo explicando qué es la pedagogía hospitalaria, me gusta siempre partir desde esta definición, ¿no? En 2003, González Gil, Genaro y Ortiz pues, nos dieron una definición más acertada quizás de lo que supone la pedagogía hospitalaria, ¿no? Nos dijeron que era la rama de la pedagogía que pretende, de una forma multidisciplinar, dar respuesta a aquellas necesidades que nacen de la enfermedad y la hospitalización infantil, de tal forma que el niño enfermo u hospitalizado continúa con su proceso de aprendizaje general y comienza el aprendizaje relacionado con el afrontamiento de su enfermedad y todo lo que de ella se deriva, ¿vale? Como veis, os he destacado 3 palabras, que yo defino las 3 palabras clave: pedagogía, multidisciplinar y aprendizaje. Me resulta muy curioso que la propia definición de pedagogía hospitalaria nos lleve tanto a lo que es la pedagogía, y resulta que a día de hoy en el ámbito público nosotros no podamos hacer nada. Es curioso que hable de pedagogía, es curioso que hable de un equipo multidisciplinar, y es curioso que hable de aprendizaje, y que a día de hoy solo haya un profesional dentro de ese ámbito hospitalario, que como veremos después no solo se queda en el aula hospitalaria, hay más, mucho más detrás de ese ámbito hospitalario, ¿no? Además, nos habla de algo muy importante, y es que nos dice que el niño enfermo u hospitalizado continúa con su proceso de aprendizaje. A día de hoy es verdad que en cierto modo pues, los maestros de aula de hospitalaria intentan que ese ritmo de aprendizaje se siga, pero ¿realmente estamos velando por ese objetivo del derecho a la educación?
Y otra de las cosas a destacar es que además nos dice que el niño comienza un aprendizaje diferente, comienza uno afrontando su enfermedad y todo lo que viene detrás de esa enfermedad. Es decir, no solo se supone que tengan que tener un proceso de aprendizaje y educativo basado en lo que conocemos nosotros como un proceso académico. No, esto va mucho más allá. Hay muchísimas más cosas que deberíamos tener en cuenta con estos niños y con este trabajo. ¿Vale? Eso es lo que nos va a llevar un poquito a todo. Y todo ello en sí nos lleva a ese derecho a la educación que os decía antes, ¿no? Este derecho a la educación que en cierto modo es como que nos lo hemos inventado los demás. Ahora resulta que los pedagogos debe ser que nos hemos inventado ese derecho a la educación y no es así. O sea, ya con la Constitución española, estamos hablando de 1978, se decretó la educación obligatoria para todos los niños. O sea, no se hace ninguna distinción de ningún tipo. Pero no solo eso, es que más específicamente en 1982, con la ley LISMI, hablábamos de un derecho a los niños hospitalizados en concreto. Teníamos que prevenir el posible marginamiento que se diera a los niños que pasaban por un proceso educativo en un aula hospitalizada. O sea, concretos, que no estamos hablando de que nos estemos inventando las palabras, no, estamos hablando de algo muy concreto. En 1986 se redactó la primera Carta Europea y esa Carta Europea lo que hacía era decir cuáles eran los derechos del niño hospitalizado. Y en más concreto y más actualizado, en el año 2000 se hizo la Carta Europea, pero además de atención educativa de niños y adolescentes hospitalizados. O sea, que imaginaros, esto no viene de ahora. O sea, la pedagogía hospitalaria no es algo que nos hayamos inventado ahora y que porque ahora le estemos dando más voz quiere decir que sea algo nuevo. No, es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás. Lo que pasa que es verdad que quizá la figura de lo que era el pedagogo en sí, más diferenciado de lo que es el maestro, no estaba tan arraigada como ahora. ¿Vale? Voy a quitar este otro ratón porque la verdad que me está molestando un poco, si no os importa, que veo que estoy pasando aquí todo el rato. Voy a quitar este y voy a dejar el normal. Vale. Dicho esto y conociendo un poco ya lo que supone realmente la pedagogía hospitalaria y ese derecho a la educación, podemos empezar a hablar de lo que suponen las necesidades que presentan los alumnos dentro de ese ámbito hospitalario, ¿no? Pero para conocer ese ámbito hospitalario deberíamos saber en qué lugares prestamos atención, lo que os decía antes. Tenemos como una idea preconcebida de que ese ámbito hospitalario solo se centra en el aula hospitalaria y no es así realmente, va más allá, ¿no? Ese aula hospitalaria tiene diferentes ámbitos de actuación. Tiene un ámbito de actuación que es el propio aula hospitalaria, ¿no? Que es en el lugar en el que los alumnos asisten pues, durante su estancia hospitalaria, pero además tiene un apoyo domiciliario. Tiene un apoyo domiciliario que es un servicio que se presta a los niños que por X razones no pueden todavía volver a su centro preferente, es decir, han sido dados de alta del hospital, aunque quizá tengan que ir varias veces por diferentes tratamientos y demás, y permanecen en su domicilio y se tiene que seguir con esa atención educativa en el domicilio, ¿no? Y luego a mayores tenemos el propio centro preferente, ¿no? Con el que también tendremos que trabajar a lo largo del tiempo para que no nos olvidemos. En ambos ámbitos de actuación tenemos que tener en cuenta las diferentes situaciones, ¿vale? Primero os voy a explicar un poco las necesidades que solemos encontrar, o sea, los alumnos más bien que solemos encontrar y las necesidades, y luego os digo qué cosas deberíamos tener en cuenta para partir de ese proceso educativo en estos casos, ¿no? Porque vamos a ver que no. Muchas veces cuando hablamos de necesidades, quizás solo nos acercamos a los niños que quizá tienen alguna enfermedad y tienen un proceso de enfermedad y por eso están en el lugar, como si no pudieran tener nada más, ¿no? A ver.
La realidad es que dentro de las aulas hospitalarias la atención que se da es a estos niños, ¿no? Son alumnados pues, en edad obligatoria, edad escolar obligatoria, suelen ser 6-16 años, ¿vale? Pero es lo que os decía, parece que solo tenemos alumnos con enfermedades pues, crónicas o procesos de enfermedad y no es así. Vale, en muchas ocasiones también tenemos alumnos que pertenecen al área de salud mental y es de esos alumnos en muchas ocasiones nos olvidamos desde el inicio. Y luego también tenemos alumnos que por diferentes discapacidades también pueden permanecer en el ámbito hospitalario, ¿vale? En cualquiera de los casos, cuando partimos de ese proceso educativo, deberíamos tener en cuenta la situación en la que se encuentran, ¿vale? Es decir, en muchas ocasiones van a pasar por tratamientos que no les van a permitir acceder a esa aula hospitalaria, es decir, no les va a permitir levantarse de la cama y irse a la aula hospitalaria cuando en un horario prefijado. No, en muchas ocasiones los niños van a tener que permanecer incluso aislados por diferentes cuestiones y no van a poder asistir al aula hospitalaria, por lo tanto, esos días los van a perder, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues que hay que acercarse al ritmo de aprendizaje de cada niño como hacemos habitualmente, pero no solo eso, tener en cuenta también el ritmo de aprendizaje que le permite la situación que está viviendo, ¿no? Hay que tener todos esos factores en cuenta. Sabiendo que son estos los niños con los que trabajamos principalmente, ya podemos partir de las propias necesidades que se van a dar en ellos, ¿vale? Estas necesidades son educativas, son sociales, son familiares y son psicológicas y emocionales, ¿vale? Muchas veces, como hablamos de pedagogía, nos quedamos solo con las educativas y esto va un poquito más allá, ¿no? De esa pizquita. Entonces, da igual qué niño estemos trabajando, o sea, con qué niño estemos trabajando. Lo principal, antes de explicaros estas necesidades, es que entendáis que si seguimos lo que es la normativa de la LOMLOE, ¿vale? De la actual ley de educación, estos alumnos son alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Partiendo de ahí, otra de las cosas que parece que se nos olvidan en muchas ocasiones, otro papel del pedagogo más, el trabajo con esas necesidades, ¿no? Estos alumnos pertenecen a las necesidades educativas de apoyo, o necesidades específicas de apoyo educativo, que a veces lo decimos al revés, porque son alumnos que pertenecen al grupo que denominamos CPHE, que está así un poco, es condiciones personales o historia escolar, ¿vale? Y se encuentran en ese grupo porque tienen unas condiciones personales de salud, ¿vale? Entonces, según la normativa, deberían ser atendidos como un EAE, ¿vale? Y por lo tanto, las necesidades que presentan a grandes rasgos son las que vemos aquí. Cuando hablamos de necesidades educativas, estamos hablando de necesidades educativas porque pueden presentar retrocesos en el aprendizaje derivados de las diferentes cuestiones que vemos, pues tratamientos, propio proceso de enfermedad, etcétera. Pueden tener pérdidas atencionales por los mismos motivos, ¿vale? Pueden presentar alteraciones en la comunicación, ¿vale? A nivel educativo podemos tener ese tipo de cuestiones, entre otras, ¿vale? Porque al final, cuando trabajamos con estos alumnos, otra de las cosas que también parece que asimilamos es que si están pasando por un proceso de enfermedad, es como que solo tienen una enfermedad y ya está, no pueden tener nada más, ¿no? Hay alumnos con TEA, alumnos con TDAH, hay alumnos con síndrome de Down que pueden estar pasando un proceso oncológico. Es decir, se nos suman las cosas y viceversa. Tenemos alumnos que están pasando por un proceso oncológico y derivado de ello tenemos una discapacidad motora o alguna alteración comunicativa por la localidad de tumor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso tampoco se nos puede olvidar. Cuando trabajamos en ese ámbito quiere decir que van a necesitar unas reeducaciones que hacen los pedagogos. ¿Vale?
Entonces, las educativas que bardeamos son las que principalmente os explicaba, ¿no? Esa alteración comunicativa, esa pérdida atencional, ¿vale? Luego tenemos unas necesidades sociales. Esas necesidades sociales se deben principalmente a una separación, ¿vale? Una separación de sus antiguos compañeros de clase, bueno, sus antiguos que sigan siendo sus compañeros de clase, aunque ellos estén en el sistema hospitalario, ¿vale? Pero hay una separación de la familia, porque sí, papá y mamá pueden estar acompañándome, pero el resto de familiares no van a poder hacer un fiesturro aquí en mi habitación, ¿vale? O sea, vamos a perder contacto con mucha gente, incluso familiar. ¿Vale? Y no podemos establecer las mismas relaciones que establecíamos antes. Antes íbamos al parque, conocíamos niños nuevos, entrenábamos esas habilidades sociales. Ahora mismo no. Ahora mismo estamos en una habitación en la que en ocasiones tendremos la suerte de estar acompañados por otro niño y podremos entablar una conversación y podremos realizar diferentes actos sociales, pero en otras ocasiones, lo que os decía antes, por diferentes procesos tendremos que estar aislados, porque nuestras defensas en ese momento estén más bajitas y no podamos tener un contacto con nadie. Eso al final, a nivel social, afecta y mucho, ¿vale? También tenemos que trabajar en unas necesidades familiares, ¿vale? No solo derivadas de esa separación que decíamos antes, sino también porque de vez en cuando papá y mamá no saben afrontar la situación, no saben acercarse a nosotros, no saben cómo tratar nuestra pérdida de control cuando estamos cansados, cuando estamos estresados, cuando no queremos hacer algo. Y en muchas ocasiones esa necesidad familiar se convierte al final en una necesidad también para el niño. Y tenemos también unas necesidades psicológicas y emocionales, ¿vale? Unas necesidades psicológicas y emocionales que se derivan de la frustración de estar viviendo algo que tú no puedes controlar, del miedo a qué sucederá mañana, y no solo a qué sucederá mañana, sino a los diferentes tratamientos y a las diferentes pruebas por las que tenemos que pasar, ¿vale? Vivimos también momentos de ansiedad, vivimos también momentos de querer enfrentarnos a las diferentes imágenes, porque en muchas ocasiones pues viviremos transformaciones a nivel físico, ya sea, pues, sobre todo cuando se dan quizá procesos oncológicos, ¿no? Pues la caída del pelo, que nos hinchemos más por los tratamientos y demás, al final la autoestima se va a ver afectada y eso también hay que trabajarlo. Esas necesidades psicológicas y emocionales, esas partidas de eso, de no solo del propio diagnóstico, sino del propio proceso de enfermedad, pues hay que tenerlas también en cuenta, como veíamos antes, ¿no? Al final, como veis, lo que estamos haciendo aquí es razonar esa parte que decía antes, ¿no? Que no solo tenemos que centrarnos en todo lo que conocemos como un currículum académico, que es lo básico, sino que esto va muchísimo más allá. Necesitamos ir un pasito por delante y atender a todo, ¿vale? A ver. Partiendo de todo eso que hemos ido viendo, vamos a empezar a conocer cuál es el papel como pedagogos, ¿vale? ¿Cómo podemos ayudar a las diferentes entidades? Como os comentaba al principio, ahora mismo a nivel público no podemos acceder como pedagogos como tal, ¿vale? Pero a nivel privado sí podemos acceder a las entidades y las entidades sí que parece que están empezando a hacer un poquito más de sitio a lo que es la figura del pedagogo, ¿no? Y hoy vamos a conocer ese papel, qué servicios les podemos prestar a esas entidades para trabajar con los niños. Lo primero que quería, quizás resulte un poco curioso que vayamos a hablar de esto, pero es triste que a día de hoy tengamos todavía que explicar qué es un pedagogo, que no es un podólogo, que no es un maestro, a no ser de que nos encontremos en países de Latinoamérica, que en ese caso la figura del pedagogo es la misma que el maestro, ¿vale? Porque no existe pedagogo como tal, pero en España como tal, el maestro y el pedagogo son figuras diferentes, el PT y el pedagogo son figuras diferentes y el podólogo, desde luego, no entra en nuestra capacidad. O sea, vale, entonces, para entender un poquito cuál es nuestra función, deberíamos saber, a grandes rasgos, ya sabéis que yo soy un poco de pueblo, como yo digo, para explicar estas cosas, que las entendamos todas sencillitas y, bueno, el pedagogo al final es un profesional que se encarga de
prevenir, valorar, diagnosticar, intervenir, capacitar, ¿vale? No solo a los niños, sino profesionales, familiares, etcétera, etcétera, en los procesos de aprendizaje y principalmente en todo lo que tiene que ver con las necesidades educativas. Pongo necesidades educativas a grandes rasgos. No hablamos solo de necesidades educativas especiales, sino de NEAE a grandes rasgos, ¿vale? Y lo hace a lo largo de toda la vida, aunque sea sorprendente. No solo trabajamos con niños, trabajamos a lo largo de toda la vida, ¿vale? Sabiendo que nosotros tenemos esos puntos, ya podemos partir de eso que son las funciones, ¿no? Lo que os decía, ¿con quién trabajamos? Trabajamos con los propios niños en todas esas necesidades que hemos cubierto antes. Trabajamos con la propia familia por todas las necesidades que derivan de la propia situación, porque al final no deja de estar cambiando tu rumbo de vida diaria, tu mundo, ¿no? Es un acercamiento diferente a la realidad que estás acostumbrado, y trabajamos con los colegios de referencia, porque esto es igual, o sea, un alumno que ya ha pisado un colegio de referencia sigue siendo alumno de ese colegio de referencia aunque esté en un aula hospitalaria. O sea, ese colegio de referencia sigue siendo el colegio de referencia, ¿vale? Y por lo tanto tenemos que trabajar también con los coles. Y las funciones más acercadas, más visuales y que no pueden faltar dentro de ese entorno principalmente, aunque podríamos añadir bastantes más, ¿vale? Son principalmente esto, ¿vale? Deberíamos formar y asesorar a todo lo que son los profesionales del cole, ¿vale? ¿Por qué? Porque para los profesores también es una situación nueva, ¿no? Sobre todo cuando hay un proceso de enfermedad oncológico, porque supone muchos más cambios, ¿no? Lo que os decía, también vamos a tener niños con TEA, por ejemplo, vamos a tener niños con TDAH, vamos a tener niños pues que pasen diferentes progresos, pues ya sea por alteraciones conductuales que les lleven a estar en una sección de salud mental, ya sea porque también tengan un proceso oncológico, o sea, ya sea por lo que sea, también vamos a tener. Lo que pasa que cuando esa hospitalización no se hace tanto por operaciones, por tratamientos muy continuados ni nada así, pues cuando supone un proceso oncológico supone cambios físicos, supone un montón de cosas que hay que tener en cuenta, para las que en el colegio no están preparadas. Entonces hay que hacer como una concienciación, una sensibilización en lo que es el entorno del cole para saber cómo llevarlo a cabo. También os digo, hay que hacerlo desde la total discreción, porque en muchas ocasiones papá y mamá no van a querer que en el cole sepan los demás niños lo que está sucediendo o que no le pongan nombre a lo que está sucediendo. Y eso también hay que respetarlo, ¿vale? Nunca podemos actuar sin consentimiento de. Por lo tanto, podemos formar y asesorar al profesorado en cómo tiene que ser el tratamiento al niño cuando llegue, cómo podemos hacer el proceso de readaptación en el cole, cómo podemos trabajar con el resto de niños para que le reciban de la mejor forma, para que siga habiendo una comunicación, etcétera, ¿no? Coordinar las intervenciones. Nuestra segunda función, coordinar las intervenciones no solo con ese sistema educativo del que hablamos, ¿vale? Aquí entra en juego la coordinación también con la familia, pero no solo eso. Acordaros que es un equipo multidisciplinar, como veíamos en la primera diapositiva con esa definición de pedagogía hospitalaria. Y hay un sistema del que nos solemos olvidar, y es que también nos tenemos que coordinar con el sistema médico. Ellos también entran en juego, psicólogos, médicos, ¿vale? Todos ellos deberían trabajar en equipo con nosotros para que podamos hacer unas intervenciones en una misma dirección, ¿vale? Para facilitar ese camino al niño principalmente, ¿no? Y a la familia. Hacer un seguimiento, ¿vale? Cuando hablamos de hacer un seguimiento, estamos hablando principalmente de ver cómo es ese proceso educativo, ¿no? Cómo continúa, cómo ha avanzado, cómo son los cambios, si hay retrocesos, si no los hay, ¿vale? Principalmente trabajar codo con codo con el maestro de aula hospitalaria y viendo si surgen cosillas, ¿no? Es un poco
hacer una evaluación continuada para poder ir haciendo apuntes o ajustes que nos ayuden a trabajar con el peque. Otro de nuestros puntos es crear recursos específicos, ¿vale? Todos esos materiales que creamos para nuestras reeducaciones, pero en ámbito hospitalario, ajustarlos pues, a los pequeños que están ahí. Pero no solo recursos a nivel de material, también podemos crear infografías que ayuden a los profesores, por ejemplo, a entender lo que está sucediendo o a qué es, por ejemplo, un proceso oncológico, qué pautas o qué actuaciones deberían hacer en el cole para poder trabajar con ellos, ¿vale? Orientación laboral y académica. A lo mejor cuando la habéis leído os ha sorprendido un poquillo esta parte, ¿no? Esta parte principalmente se destina a los alumnos. Acordaros que hemos hablado de que en esas aulas hospitalarias se da respuesta principalmente a los alumnos en la etapa obligatoria de 6 a 16. Ahí tenemos ya unos cuantos adolescentes que están entrando en caminos de qué quiero continuar haciendo con mi vida, qué voy a querer estudiar, qué voy a querer trabajar, ¿vale? Entonces, esa orientación laboral y académica se dirige a eso principalmente, a apostar porque ese proceso educativo no se pare solo en la etapa obligatoria, sino que todos aquellos que quieran seguir estudiando, todos aquellos que quieran buscar un trabajo, tengan un apoyo a nivel de orientación y que puedan continuar con todo lo que querían, ¿vale? Que la vida no se pare y que continuemos haciendo lo que queremos, ¿no? Ajustándonos a los tiempos y demás, pero continuar haciendo lo que queremos. Otra de las funciones que tenemos es fomentar la relación del niño con otros niños en su situación, ¿vale? Dentro del propio ámbito hospitalario, pues podemos crear espacios en los que puedan compartir pues, sus vivencias, sus opiniones, sus necesidades o directamente no compartir lo que están viviendo y olvidarse de ello y estar por un rato jugando simplemente como niños que son, ¿vale? Y distrayéndose un poco de todo lo que supone, pero creando nuevas relaciones, aunque sea dentro del propio ámbito hospitalario, ¿no? Y luego acompañar en el proceso educativo, lo que os decía, ya no solo a nivel de aula hospitalaria, sino si hay que hacer un apoyo educativo en domicilio o cuando vuelven al centro. Seguir, continuar acompañando y dando las pautas necesarias a cada profesional para que puedan pues, seguir trabajando con ellos, ¿no? Vale, y aquí quería compartir con vosotros esto. En diciembre estuve haciendo una formación, me contactaron unas aulas hospitalarias nuevas de Chile para que les formara. La verdad que fue un privilegio formarles y para mí fue una felicidad inmensa que contaran con un pedagogo para que pudiéramos hacer esta formación. Y me inventé o creé, en base a esas funciones que tenemos y ese trabajo que tenemos que hacer, lo que he llamado los 4 mandamientos del pedagogo hospitalario. Vale. Estos 4 mandamientos creo que son los que voy a poner en marcha un poco cuando de estas formaciones para acercar más a la gente a 4 de los aspectos que no podemos olvidar para nada. ¿Vale? Y quería compartirlos también hoy con vosotras pues para que llegue un poquito a más gente, ¿no? Por así decirlo. El primer mandamiento que creo que tenemos que tener en cuenta sin olvidarnos de nada es este. El niño como punto central. ¿Vale? Lo primero en lo que tenemos que basarnos en nuestro trabajo es que tenemos que seguir fomentando las relaciones del niño con otros niños, dentro y fuera del hospital, ¿vale? Y me diréis, pero Lucía, si está en el hospital, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues igual que podemos trabajar desde casa, podemos mantener las relaciones de los niños, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues a lo mejor si tenemos un dispositivo como una tablet, podemos organizar sesiones en las que, por ejemplo, el niño hable todas las semanas con su centro de referencia, con los niños de su aula, ¿vale? Para que mantengan el contacto. Si no quiere que le vean, por ejemplo, porque está sucediendo algo a nivel físico y él no se ve preparado, pues que simplemente hablen por teléfono, sin ver la imagen ni nada. Pero hay muchas maneras de mantener ese contacto y creo que es un contacto que no debería perderse. Porque en muchas ocasiones cuando se encuentran en el aula hospitalaria y dejan ese centro de referencia durante mucho tiempo, porque tendremos alumnos que estén en el aula hospitalaria solo 15 días a lo mejor. Habrá algunos que estén 3 semanas, un mes,
pero habrá algunos que estén años. O sea, estamos hablando de mucho tiempo, ¿vale? Entonces, mantener cuando ellos se encuentran en el aula y ven que van perdiendo contacto con los niños de siempre, el retorno a ese cole se vuelve mucho más difícil y más complicado. Por lo tanto, yo animo siempre a que se siga manteniendo un contacto con el aula de referencia y con los amiguitos de fuera del cole también que teníamos, ¿no? Lo más importante es que los niños, como subrayo ahí, se sientan parte de, es decir, que sigan siendo y fomentando, como seres sociales que somos, esas relaciones con el entorno, ¿vale? Ese sería el primer mandamiento que deberíamos tener en cuenta. El segundo mandamiento es este: imagina, ¿vale? Siempre digo que como pedagogos la magia de crear es nuestra aliada, ¿no? La creatividad va a ser un arma fundamental de nuestra labor, ¿vale? Es verdad que en muchas ocasiones no hay tiempo, no pasa nada, no quiere decir que si tenemos un periodo en el que no damos abasto o que nuestra imaginación se ha saturado, que sucede, o sea, pasa, tenemos bloqueos imaginarios, o sea, es que es normal, no podemos estar todo el día como una máquina 24/7, 365 días al año, no pasa nada, ¿vale? Hay miles de posibilidades ahí fuera, de otras personas, hay juegos, hay veces que no necesitamos nada, que es que necesitamos sentarnos, inventarnos una cosa en un segundo y ya está, ¿vale? Al final lo que os pongo ahí, las redes son un tesoro que descubrir y tenemos muchísimas cosas. Solo el hecho de meterte en una red a buscar algo específico y encontrar lo que quieres es tener imaginación también. O sea, ya estás pensando en lo que quieres, ¿no? En lo que necesitas para ese niño. O sea, que la magia al final de crear, lo que os digo, va a ser nuestra principal receta. Mandamiento número 3. 1, 2, 3 ahora. Cuantos más, mucho mejor. Cuantas más manos, mayor impulso vamos a tener, ¿no? Tenemos que entender que en esto de ser profesionales hay que ser humildes también, ¿no? Yo cuando trabajo con mis alumnos de oposiciones, siempre se lo digo. Yo soy quizá la profesional que está aquí ahora mismo, pero eso no quiere decir que yo tengo la verdad absoluta del 100% de las cosas. Siempre habrá algo que tenga que aprender nuevo. ¿Vale? Y eso es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Yo hoy estoy aquí hablando del ámbito hospitalario, pero siempre tendré algo nuevo que descubrir. Y seguro que vosotras siempre tendréis algo que aportarme nuevo. Eso es lo primero que tenemos que saber. O sea, no estamos ahí para sustituir a nadie ni nada por el estilo, ¿vale? La coordinación es imprescindible con todos. Familiares, profes del centro, médicos y nosotros, ¿vale? Tenemos que hacer equipo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en muchas situaciones papá y mamá nos van a contar cosas que nosotros no vivimos, que solo les cuentan a ellos. En el cole referente, pues igual, va a tener relaciones el niño que nosotros no vamos a poder vivir. Los médicos van a tener datos de los niños que nosotros no vamos a poder descubrir. Por lo tanto, al final vamos a aprovecharnos de toda la información que podemos sacar para hacer el trabajo lo mejor posible. ¿Vale? Y el último de los mandamientos, enseñar es dar oportunidades. ¿Vale? Somos acompañantes, nunca sustitutos, lo que os decía antes. Aquí no hemos venido a mandar a ningún otro profesional ni nada por el estilo, hemos venido a acompañar, ¿vale? A ser una mano más, como os decía, y a impulsar a la gente que lo va a necesitar a lo largo del camino, ¿vale? Tenemos que capacitar en dos sentidos. Tenemos que capacitar a los papis y mamis en el trabajo con sus hijos, ¿vale? Y capacitarles, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones se vuelven dependientes de los profesionales. Cuando no saben hacer una cosa es como que siempre, siempre, siempre corren a nosotros. Y ojo, nosotros estamos para ayudar, obviamente. O sea, eso que no se malinterprete, ¿no? Pero en muchas ocasiones, cuando le ponemos en las manos las herramientas oportunas a los papás y mamás, ellos empiezan a tener una autonomía que al final, aunque a simple vista no lo parezca, les hace respirar hondo y tranquilamente por un momento, en el sentido de, vale, no voy a tener que llamar cada 2 por 3 a esta persona para saber cómo actuar. Yo ya sé que cuando pasa esto tengo que actuar así, cuando mi hijo necesita esto tengo que hacer esto, ¿vale?
Y capacitar al docente del centro de referencia también. ¿Por qué? Porque al final es darle oportunidades, es darle pautas. Es lo que decíamos, ya no estamos hablando solo de una necesidad específica de apoyo educativa como puede ser más común, ¿no? Pues lo que decimos, pues quizá en el aula es mucho más común tener casos de TEA, tener casos de altas capacidades, tener casos de TDAH. Tú fíjate, si a día de hoy resulta tan complicado atender a cuestiones como esas que son más comunes, imaginaros lo complicado que tiene que ser atender a cuestiones a las que no estamos acostumbrados, como puede ser un proceso de enfermedad, de una enfermedad rara de un niño que le lleve pues, a estar en ámbito hospitalario o un proceso oncológico, que no estamos acostumbrados a vivir ese tipo de cuestiones, ¿no? Poner esos límites es lo más importante también y saber establecerlos. Y esos serían los 4 mandamientos por último. Y quería aprovechar antes de finalizar que esto es algo muy bonito para mí y quería animaros a participar porque al final quiero atender a todos los ámbitos de actuación y colaborar con todos los que pueda y bueno, no sé si lo habréis visto, que hace poco he compartido en las redes sociales, ves, es que me emocioné y todo con esto, que desde Salamanca se está haciendo un proyecto, lo han creado Ponte una sonrisa y es un e-talent solidario que se ha creado desde el Hospital de Salamanca por Requivox y María Futbolera, pues para humanizar una de las zonas del hospital de referencia al que acuden María y pues muchos otros niños a recibir su tratamiento para crear una zona de juego y entrenamiento y entretenimiento. Y bueno, pues es un proyecto precioso en el que simplemente tendríais que coger una camiseta de fútbol, poner vuestra mejor sonrisa y mandar la foto a esta plataforma con una donación de 3 euros y todo lo recaudado pues irá dirigido a esa creación de zona de juego en el Hospital de Salamanca, que encima eso es mi tierra, o sea que no podía por menos que animaros a participar y nada, os animo a participar en el perfil de @ponte una sonrisa y leer las bases de cómo se trabaja 100% y cómo se puede participar y nada, por si nos ayudabais a cumplir un poco este sueño de tener esa zona hospitalaria montada en la terracita. Y nada, no sé si tenéis dudas, consultas, algo que queráis decirme. Ese es el momento de decir alguna pregunta. Bien de tiempo, hemos Sí, estado bien de sí, tiempo. ¿He ido fenomenal. muy rápido o lo ¿Cómo, habéis cómo? entendido? ¿He ido muy rápido o algo? ¿Lo habéis entendido bien? Que yo ahí a veces soy muy salmantina, hablo muy rápido. Le hemos entendido a la perfección. Yo sí que tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Vale? Cuando tú hablabas de qué necesidades no pueden presentar los niños cuando están hospitalizados, ya hablas de educativas, sociales y familiares. Yo quería saber un ejemplo del rol del pedagogo dentro de la necesidad familiar y de la psicológica y emocional, si estamos dentro o no. Vale. Cuando hablamos de las necesidades familiares, por ejemplo, sí que tenemos un rol y ese es el de la capacitación que veíamos a lo último en esos mandamientos, ¿no? Nosotros sí que podemos poner en marcha diferentes herramientas, no quizá tanto a nivel psicológico, porque al final para eso están los psicólogos, ¿no? Pero sí que podemos poner en manos herramientas, sobre todo a nivel educativo, ¿no? De cómo pueden actuar ante diferentes situaciones educativas que tienen los niños o fases educativas que pueden pasar los niños, ¿no? Sobre todo eso y en muchas ocasiones podemos trabajar en colaboración con los profesionales de la psicología para dotarles de pautas de cómo pueden comunicar a los niños ciertas cosas, ¿no? Y en el ámbito psicológico y emocional, y nos pasa un poco también en lo que es en el ámbito educativo, ¿no? Nosotros no podemos quizá centrarnos tanto en lo que es a nivel quizá más conductual, más de procesos conductuales y demás,
pero sí que es verdad que nosotros podemos trabajar muchos procesos a nivel psicológico, como pueden ser procesos atencionales, procesos de capacitación de habilidades pues, manipulativas, de coordinaciones, de un montón de cosas así. Y a nivel emocional sí que podemos trabajar, no quizá tanto no sé cómo decirte en qué se basarían los psicólogos, pero nosotros sí que podemos facilitar todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de emociones, de esa expresión de esas emociones y demás, sí que podemos trabajar en ese contexto también. Vale, fenomenal. Pues si no sé si alguien más tiene alguna pregunta, la podéis escribir por el chat, en el caso que tengáis alguna. Y si no es así, Sí, yo. ¿sí? Bueno, lo primero, darle las gracias a Lucía porque, bueno, me ha parecido súper interesante y además es un ámbito que me parece fundamental y que está súper olvidado porque, y bueno, relacionándolo un poco con la pregunta que quería hacer, creo que muchas veces, bueno, el tema de la muerte obviamente es y la enfermedad es un tabú enorme y más si hablamos de niños, ¿no? Entonces, como parece que a los niños no enferman, los niños no mueren, hacemos como que no pasa nada. Y yo creo que todo eso, ese tabú que hay alrededor de la muerte y la enfermedad, es lo que contribuye un poco también a la invisibilización de la pedagogía hospitalaria. Y en relación a eso, mi pregunta era un poco qué papel juega en todo esto la pedagogía de la muerte y también tanto para el profesorado, pero también para el resto de niños, los compañeros de ese niño que está hospitalizado. Me encanta esta pregunta, Sandra. Ya sabes que yo además en el perfil muevo mucho esto del concepto de muerte y demás. Soy una de las personas, alguna vez me han llamado incluso masoca con este tema, o sea, tú fíjate qué mitificado lo tenemos. Creo que el trabajo de la muerte debería trabajarse desde infantil, porque es como que nosotros a lo largo del tiempo atribuimos a que la muerte solo puede llegar cuando somos adultos y por desgracia no es así. O sea, nosotros no sabemos cuándo va a llegar y por desgracia no llega siempre cuando queremos, ¿no? Creo que el tema de la muerte se debería trabajar desde la educación desde el primer momento. Y hay muchísimos medios para trabajarlo y muchísimas formas de comunicarlo. De hecho, en el propio currículum trabajamos muchas veces la muerte, lo que pasa es que no nos detenemos a hablarla, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendemos las fases de la vida, nosotros aprendemos que nacimos, reproducimos y morimos. O sea, hablamos de muerte como esa última fase. Y parece que nos basamos en conocer cómo nacemos, cómo se produce todo, cómo nos reproducimos, cómo todo. Y hola, y la última fase, ¿cuándo la vamos a explicar? ¿Cuándo la vamos a entender? Hablamos en secundaria, hablamos de la guerra, hablamos del genocidio, hablamos de un montón de cosas. ¿Por qué no aprovechamos el momento también para hablar de la muerte? ¿No? Creo que el pedagogo sí que tiene un apunte muy claro en todo lo que sucede en el proceso de esa pedagogía de la muerte y es que nosotros podemos dotar, es verdad que los psicólogos a nivel de psicología pueden trabajar todo lo que es duelo y demás, pero lo que es el concepto educativo de la muerte lo ponemos como pedagogos y nosotros podemos trabajar en enseñar a esos docentes cómo tenemos que trabajar ese concepto. Lo que os digo, hay miles de recursos. Es que tenemos libros de infantil, cuentos, que de hecho no hace mucho hicimos un recopilatorio, la compañera Elena de Psicología para Dummies, a la que mando un fuerte abrazo, hicimos un recopilatorio de libros y cuentos con los que se podía trabajar el duelo por muerte, ¿vale? Que os animo a mirarlo en el perfil y es lo que os digo, o sea, sí que tenemos cabida en eso y creo que deberíamos empezar a reivindicar ya un poco ese papel. De hecho, espero antes de finalizar este año poderos dar alguna noticia referente a esto y ahí lo dejo. ¿Nos dejas en ascuas? Sí. Sí.
Sí. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, cerramos si quieres el café de hoy. Darte las gracias, Lucía, enormemente por habernos explicado en qué consiste nuestro rol dentro de la pedagogía hospitalaria y que hay que seguir, pues eso, luchando, ¿no? Identificando esa figura dentro de todas las comunidades autónomas y que toda la gente, ¿no? pueda llegar a saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Vale, darte las gracias y deciros que también tendréis esta sesión grabada en nuestro canal de YouTube Procolpet y nada más, si tenéis alguna duda también nos podéis escribir a la pecera o bien a nosotros en info, creo que era en info@procolpetmadrid.org, que ahí les atenderemos encantadísimos. Pues nada, muchísimas gracias a todas por haber asistido y gracias por haberme escuchado en el día de hoy. Y buen fin de semana. Eso es, buen fin de semana a todas. Un saludo y Un muchísimas abrazo. gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Voy a parar de grabar. Detener grabación.